Ahora sí, no había iniciado la grabación. Ahora sí ya estamos. ¿También por acá? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar con un repaso rápidamente de lo que ya hemos aprendido en la clase anterior hace 15 días. Ok, la clase pasada, que fue la clase 3, bueno, la parte 3 de Madurando hacia el Compromiso, ya que pues nos hemos tomado estos tiempos, hablamos sobre pues la importancia de instruir al niño desde pequeño, hablamos de ese proceso que debe de haber antes de la unión, en vez del noviazgo que comúnmente se acostumbra o se conoce. Platicábamos que los niños no deben de ver el noviazgo como lo hace el mundo de una forma normal, sino que tiene que ser diferente desde pequeño su conciencia de cómo van a conocer a su esposo, a su esposa. Hablamos también un poco de los papeles, que obviamente hablar del papel de él y el papel de ella, aunque lo hemos estado haciendo y lo vamos a hacer en esta clase, lo vamos a estar puliendo en cada clase, ¿no? Vamos a ir abarcando también muchas áreas que obviamente se dan conforme va avanzando la madurez en general de la persona, ¿no? Incluso después de casada. Entonces, bueno, hablamos un poquito de los papeles, hablamos de él como proveedor, de ella como una mujer que también tiene que irse preparando desde pequeña para fungir sus papeles como mujer, como ama de casa, como esposa, etcétera. Hablamos de la importancia de dejar padre y madre, de no estar con esa excesiva ligadura, vínculo, ¿no? Ese vínculo excesivo. Así es, y la importancia pues de encaminar sus vidas de una forma independiente a los padres. Déjeme hacer un apunte rápidamente sobre este aspecto, porque alguien después de la clase en la semana me preguntaba sobre ello, y es que el vínculo que está muy estrecho, por supuesto, en la familia, los hijos con los padres, padres e hijos, incluso abuelos, incluso tíos a veces, etcétera, no se debe de perder, porque finalmente la familia sigue siendo parte, ¿verdad?, el origen de las personas, y no hay necesariamente un rompimiento. Cuando hablamos de cuando dice dejará padre y madre, ¿verdad?, en el contexto quiere decir que va a haber esa separación para que él entonces se allegue a ella o ellos se alleguen y entonces vengan a ser una sola persona, y entonces formen un núcleo que tienen una pertenencia también con los suyos, pero que vienen a ser muy independientes. Sí, ya no ejercen una autoridad como en el primer caso. De hecho, se cede esa autoridad. Por ejemplo, en el caso de la mujer, los padres ceden esa autoridad que ejercían sobre su hija al marido. Claro. Entonces ya obviamente uno como hija o como hijo siempre escuchamos a los padres, hay diálogo, hay consejo, pero ya no tienen esa soberanía en la vida de esos nuevos seres que están encaminándose como así uno es. solo. Y no solo eso, así es, tenemos, como dice Luis Rivera, tenemos que evitar mamitis y papitis, dice. Sí. Definitivamente lo sabemos y eso es algo muy serio. Sin embargo, también yo quería en este apunte señalar y añadir que hay muchos casos en donde esta separación y aquí es donde hay que hacer la diferencia entre el vínculo que puede haber incluso estando muy distantes o muy cercanos, y el mandamiento respecto a la honrar a los padres. Por ejemplo, y es que días después estábamos, me escribían, y entonces estaba viendo algunas experiencias, por supuesto, de personas, de varones o de mujeres, parejas, que por ejemplo los padres, por ejemplo la madre queda viuda, es único hijo, ella por ejemplo está sola, ella necesita de un cuidado. Por supuesto que ahí los hijos le merecen toda la ayuda y toda la protección a los padres que quedan desamparados. Claro. O aunque los padres no esté viuda y estén los dos, pero son muy grandes también. Es decir, esto por supuesto Yeshua también lo enseñó. Una cosa es tener ese apego, ese vínculo con el cual, como le llaman aquí y como se conoce comúnmente, surge el mamitis y papitis, y otra cosa es de que en dado caso la pareja tome consideración de las necesidades de los padres en un momento dado difícil, ¿no? Claro. Que eso obviamente no estamos diciendo
que no se haga. O sea, hay que ser muy atentos en lo que es la situación de la pareja nueva que se acaba de incorporar al propósito del Eterno, y otra cosa es honrar a los padres, por supuesto, que no tiene que estar separado del otro. Sí, es que aquí el problema es más que nada cuando por ejemplo, algo muy común, la mujer permite que su madre tome decisiones en su propio matrimonio, en vez de ella madurar y tomar sus propias decisiones con su esposo. Claro. O al revés, los esposos permiten que sus madres o sus padres influyan en las decisiones que deberían de estar tomando en pareja. En ese sentido estamos refiriendo este desapego de los padres. Desapego, ¿no? Okay, que quede bien claro ahí para que vean que no estamos hablando de que se deben desentender los hijos. Así es. Y bueno, también hablábamos de la participación de la familia. Platicábamos en las primeras clases de lo importante que es que los padres vayan dando instrucción, vayan guiando a sus hijos, incluso en el caso de conocer a una persona, que los padres con la experiencia, con los conocimientos, pueden ser buenos consejeros y tienen que estar activos en ese proceso de sus hijos. Claro. Sin embargo, platicábamos también que llega un momento, como lo mencionábamos ahorita, que tienen que permitir que ellos sigan madurando ya con esa persona que han elegido, ¿no? Entonces, hablábamos de la participación y los límites de la participación de esa forma, ¿no? Escuchar el consejo y y bueno, pues básicamente esos fueron los puntos. Son los puntos importantes en general. Recordar que el varón tiene una responsabilidad en este tiempo de preparación para la autosuficiencia, de eso hablamos bastante. La jovencita tiene una responsabilidad en el desarrollo de su, no solamente de su feminidad, sino de su aspecto como mujer en el hogar, para que pueda ejercer toda esa parte logística, podríamos decirlo, que después incluye a los hijos, la enseñanza, la organización. Más adelante vamos a hablar también de aspectos de educación, ¿no? Porque toma mucho que ver el tiempo que también que la mamá, la mujer le va a dedicar a los hijos para no dejarlos a expensas del sistema. Yo sé que de pronto hay quienes preguntan, pero ¿sabes qué? Pero está la situación difícil, pero no se alcanza, pero hay este problema y lo otro, y es que el sistema, el mundo ha generado todos estos conflictos y los padres a veces tienen que desentender a sus hijos, ¿verdad? Y eso es algo lamentable, ¿no? Pero bueno, ahí está parte de la responsabilidad. Entonces... Y bueno, en esta clase quisiéramos ya irnos hacia el rumbo en el que después de que ya se ejerció esta madurez de parte de los dos jóvenes, cuando ya han encontrado esa pareja con la cual quieren unir sus vidas, y para ello vamos a entrar en el tema del yugo desigual o el yugo afín, que esos jóvenes tienen que estar bien conscientes, porque pueden estar muy maduros, pueden haber entendido todo lo que hablamos, el joven puede ser muy autosuficiente y todo lo que ya hemos platicado, pero puede fijarse en la mujer equivocada. Déjame hacer nada más un paréntesis rápido. Hay un testimonio aquí de Laura Monroy, su mamá dice vivió casi 10 años, de hecho acaba de fallecer, ¿verdad? Nuestras condolencias para la familia. Sí. Y dice que vivió 10 años después de que falleció su papá con ellos. Laura está casada, por supuesto, tiene hijos. Y dice que ella fue muy prudente. Eso es algo muy importante, que bueno, por ese testimonio y por ella. Nada más rápidamente, los padres que lleguen a tener en esta condición, por supuesto que tienen que estar conscientes que cuando son recibidos por sus hijos ya casados, por su necesidad, tienen que guardar esa prudencia, ¿verdad? Sí. Y ser respetuosos, no involucrarse y guardar su distancia. Qué bueno por este buen testimonio. Sí, y es un gran ejemplo, ¿no? También para los hijos. Incluso. Es un buen ejemplo para los hijos. Pues sí, entonces ahorita es un tema muy importante que vamos a tocar. El yugo desigual. El yugo igual. Bien, en esta parte, aunque hicimos una mención de pronto en clases pasadas, queremos puntualizar cosas importantes, ¿va? Desarrollarlo. ¿Qué es esto? Y muy importante mencionar que lo que vamos a hablar ahorita va más que nada dirigido a los jóvenes que ya están en la Torá, a los jóvenes que en este momento ya están en este caminar, que ya tienen este entendimiento, que con sus padres o al menos ellos solos por su propia cuenta están conociendo las escrituras, entienden el mensaje del Mesías, están esforzándose en este andar de la santidad en la Torah. Entonces vamos a hablar especialmente de ellos. Obviamente
hay situaciones que se van a ir prestando para ir comentando, pero de entrada nos vamos a dirigir especialmente a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esta madurez tenemos que entender, y los jóvenes tienen que entender, que un varón, hablando del varón que va a tomar a una mujer por esposa, debe estar bien consciente de que justamente es ese otro ser con el cual pueden hacer uno solo. Porque bien puede estar muy maduro, pero quizás está fijándose en la persona incorrecta y entonces van a seguir siendo dos. Y es que el propósito, creados para ser uno, se puede ahí rápidamente disolver, ni siquiera llegar al propósito por el problema del yugo desigual. Así es. Y de la misma manera las jovencitas, es muy común, muy común, y digo, como naturaleza de la mujer, que son muy dadas o somos muy dadas a que rápido como que le embelezan el oído, ¿no? Es decir, le hablan bonito y cualquier chavo puede ser el hombre de su vida, y tristemente generalmente llegan a caer en el enamoramiento del hombre equivocado, del yugo desigual. Fíjense que hemos mencionado, y no sé si lo hemos mencionado en esta clase, pero lo hemos mencionado a lo mejor en otras, que según las estadísticas se cree que las jovencitas, desde que entran en la edad y es que el sistema las ha involucrado todavía más en la edad de ver a una pareja, de ver a una persona. Dicen que entre los 15 y los 20 años, según las estadísticas, las jovencitas pueden llegar hasta creer de 10 hombres en ese lapso de tiempo que es el amor de su vida eterno. Fíjense nada más. Pueden llegar a creer en ese lapso de tiempo de un muchacho, de otro, del que sigue, del cuarto, del quinto, hasta 10 veces que con el que están ese sí es definitivamente el amor de su vida. Y es que por lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema ha enseñado, en las películas, ya saben, Hollywood, todas estas cosas, a el famoso amor a primera vista, ¿no? Y bueno, y hay hasta personas que dicen, sí existe, y es que yo cuando lo vi, entonces y hasta ahora estamos casados. Bueno, yo no estoy diciendo que puede llegar a ocurrir este tipo de situaciones, pero no quiere decir que este sea todo algo generalizado, y mucho menos cuando estamos hablando de gente que creemos en la Escritura. En la Escritura no vemos ningún caso de ese sentido, ¿verdad? El amor a primera vista, cosas de este tipo. Vemos más bien personas con madurez que entienden el propósito y entonces saben entender con qué personas están adelante. Ahora vamos a ver cómo partir sobre qué es yugo desigual, qué es yugo igual, a qué se refiere esta palabra, a qué se refiere especialmente Shaul cuando habla a los corintios, qué expresión usa. Bueno, Shaul en 2 Corintios capítulo 6 verso 14 es donde encontramos sus palabras cuando dice: no estén unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz con las tinieblas. Okay. Voy a retomarlo. Otra vez, 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo. Ahora, regularmente cuando se habla en estos entornos de pareja, se usa muy comúnmente el yugo desigual, la expresión que Pablo usa en la versión Reina Valera de un yugo desigual. Y cuando pensamos en yugo, lo primero que pensamos es ¿a qué se está refiriendo? Y bueno, un yugo, llevar un yugo, y empezamos a pensar en la ganadería, en la agricultura, los animales, ¿verdad?, que van llevando una guía para poder ser dirigidos y caminar juntos, etcétera. Todo eso como cosas de ese tipo, ¿no? Seguramente, o a lo mejor así las hemos recibido, digo, así yo lo había llegado a escuchar. Pero es muy interesante las palabras incluso que aparecen en el griego, ¿verdad?, de este verso cuando dice no estén unidos en un yugo desigual con incrédulos. Vean lo que dice en el griego 2086 y 2087, es heterosugeo. Heterosugeo tiene a su vez la raíz 1320, y vean lo que tiene que ver con esto, es instruir de forma diferente. Son dos palabras, una tiene que ver con afinidad y otra tiene que ver con instrucción.
¿verdad? Algo, afinidad e instrucción. Y cuando habla de heterosugeo, está hablando, vamos a tratar de poner la traducción como debe de ser, porque la Reina Valera ha traducido así, yugo desigual. Y cualquiera puede decir, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más igual, y algunos incluso pueden pensar, y nosotros a lo mejor nos hemos topado con personas que pueden decir, bueno, por decirlo, si estamos en la fe de los creyentes, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, a lo mejor un joven que está hasta este entendimiento de los conceptos hebraicos, del Mesías Yeshua, de la Torá, de los mitzvot, de las moedim, etcétera, etcétera, y de pronto a lo mejor se deja cautivar por una jovencita cristiana y puede decir, bueno, por lo menos cree en Cristo, ¿no? Cree en el Mesías, cree en un Redentor, cree en esto, cree en el otro. Pero fíjense lo que dice la traducción. Si vamos a la traducción, entonces, ¿qué es lo que diría? No estéis unidos en una instrucción diferente con los incrédulos. Vean, instrucción diferente, qué interesante. Y aquí hay otra versión que nos pone la familia leal. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Y es que Pablo después empieza a hablar de qué comunión tiene Mashiach con Belial, qué comunión hay de la luz y las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que está diciendo es, no podemos ser instruidos, no podemos unirnos con alguien que tiene una instrucción completamente diferente. Es decir, si ustedes tienen la instrucción de la Torá, de Mashiach, Yeshua, de la promesa, la esperanza venidera, ¿me entienden? Todo esto, ¿qué tiene que tener la pareja? Lo mismo. ¿Se acuerdan que la clase anterior, una de las cosas que hablamos que son importantes en el proceso para llegar a la madurez es el discipulado? El discipulado firme, buscad primeramente el reino de Elohim y luego todo lo demás y su justicia, y luego vendrá todo por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga ya el momento de la unión, la pareja, ya se han instruido, ya se han discipulado, y esa instrucción está basada en la Torá, en Yeshua HaMashiach y en la promesa en él, de tal manera que, y aquí va la enseñanza y aquí va más bien la exhortación para los jovencitos y las jovencitas que lleguen a esta etapa y estén en el proceso, o a lo mejor ya estén cerca de eso, tengan mucho en consideración. Y es que siempre ha pasado que creen que alguna diferencia, por muy poca que sea, no es muy importante, ¿verdad? Y que se podría resolver en el futuro próximo y ya, luz verde, ¿no? Pero puede ser un problema, ¿no? Claro. Sí, porque nada más están pensando en lo mismo que comentábamos hace rato, los sentimientos, ¿no? Porque me gusta estar con ella, porque me cae bien, porque otras cosas, pero dejan de lado esas partes que sí son muy importantes. Claro, y déjenme ponerles un ejemplo, ahí les va, chavos y jovencitas, yo creo que ustedes están muy enterados con los temas que allá afuera la teología y esta rama que salió del romanismo, que se ha independizado y que se ha presentado en el mundo como evangélicos y todas estas cosas, cuando ustedes empiezan a ver esos cantantes que seguramente conocen, famosos por aquí y por allá, y vemos a este líder musical, ¿verdad?, de algunos años teniendo vínculo con los católicos, y dice él, hay que trabajar por lo que nos une. No por lo que nos no separa. Por lo que nos separa. Y rápidamente, obviamente, los cristianos más celosos y más conservadores dicen ecumenismo. Ahora piensen por un momento en ustedes. Imagínense que viene una especie de pareja Marcos Witt y dice, oye, ¿qué te parece? Mira, pero bueno, mira, nos une esto y esto y esto y lo otro, y mira, estamos bien. Y entonces empieza todo este cabildeo que finalmente viene a ser ecumenismo. Sí. Ecumenismo en pareja. Y entonces pero ¿qué va a pasar después? ¿Saben? Y déjenme decirles algo también, dicho sea de paso, hemos conocido personas que lamentablemente salen del catolicismo, por ejemplo, y según rehacen su vida y han llegado a la verdad en el cristianismo, ¿no? Y dicen, ya llegamos a la verdad. Y resulta que se dan cuenta que no. Y entonces hay
rompimiento y vienen, al mesianismo. Y entonces dicen aquí ya, y entonces esto sí aquí, y ya me voy a unir con alguien que ahora sí piensa lo que yo, y es que ha habido incluso pastores que dejan a sus esposas en el cristianismo porque dicen ellos que no quieren seguirlos. Yo no sé de qué forma quieren meterlos al conocimiento de la Torá, no sé de qué forma, porque se dejan. Y entonces se encuentran, por ejemplo, mujeres en el mesianismo y dicen, ahora sí ya pensamos igual. Y resulta que no. Y resulta que no, ¿sabes qué? No quedan las cosas, que porque uno es cabalista y el otro es alágico, y entonces viene un problema. Y entonces, viene, ¿me entienden? A lo que voy es esto. No crean que unas pocas diferencias las van a poder resolver en el futuro. Realmente esto puede ser de gran peso. Y más cuando estamos hablando de qué es lo que creemos en el asunto de Yeshua. Imagínense que hicieron a una pareja, ya hablando de personas que conocen la Torá, el Mesías Yeshua, en el hebreo, etcétera, todo esto, ya un entendimiento más amplio, la profecía, las fiestas, y de pronto su pareja, por ejemplo, dice, pero yo estoy esperando el templo. No, pero yo no, pero yo sí, vámonos a hacer aliyá y tenemos que subir, no, pero no, es que, y empiezan los problemas, y no, y ¿sabes qué? Y ocurrió esto en un matrimonio que entró en el mesianismo, que entró muy fuerte, y la esposa le dijo al esposo, tan se acabó, yo me voy a Israel, me llevo mis hijos, si tú no quieres dejar de creer en Yeshua, y etcétera, etcétera, y hubo rompimiento y se separaron. Él después puso de eso pretexto y se agarró una muchachita, y entonces ahora ya es abuelito y anda con una jovencita, ¿me entienden? Y pasa todo esto, de veras, es serio. Entonces tenemos que tener medidas y toda la información necesaria de qué es un yugo desigual. Aquí otra vez claramente, si hacemos uso de las palabras en el griego correctas, es no te unas en la instrucción diferente con los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? ¿Un ateo? No, un incrédulo puede ser simplemente alguien que dice que cree en Yeshua, pero le niega totalmente creyendo una religión o creyendo un rito. ¿Me entienden? Entonces eso es muy delicado. Así es. Y bueno, junto con ello hay otro punto importante también que tenemos que mencionar, y es justamente el de la santidad. El de la santidad en general del joven, de la joven, no solamente internamente en su alma, en su creencia, en su fe, sino también en su cuerpo. La virginidad, comúnmente conocido, ¿no? Es muy importante que los jóvenes, número uno, identifiquen cuando esa persona es un yugo afín o esa persona está en la misma instrucción. Pero otra cosa importante, otra columna importante es cómo se van a unir con esa persona, qué pasado tiene esa persona. Claro. Y si ellos mismos, los jóvenes a los cuales nos estamos dirigiendo en este momento, se han esforzado y han guardado sus vidas, sus cuerpos para esa persona indicada. Claro, aquí vamos a entrar en un tema importante y que puede ser muy delicado, y que incluso lo vamos a tener que separar en un auditorio en este momento, actualmente, con esta serie para jóvenes y jovencitas que están en este proceso, que ya están en la fe, que sus padres, que ellos mismos, sus hermanos están observando Torah, están en las festividades, y sus cuerpos han sido consagrados, están guardados, porque después vamos a entrar en la otra parte, que es cuando ya hay jóvenes que actualmente están en la fe, pero recientemente no lo estuvieron, y tuvieron una vida pues, en el mundo, no se guardaron, cometieron errores, cometieron transgresiones, pecados, y vienen aquí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la opinión sobre esto? ¿Qué es el consejo sobre esto? ¿Okay? Entonces, parte de saber y parte de llegar, parte de llegar y madurar para el compromiso es esta parte muy importante, ¿no? Que es el guardarse, ¿no? Por ahí hay una pregunta que decía si en algún momento vamos a tocar temas especialmente ya para matrimonios ya formados. Sí, nada más que, bueno, pretendemos que sea un curso de principio a fin,
desde lo más básico hasta lo más complejo. Sí. Entonces ahorita vamos paso a pasito dirigiéndonos a nuestros jóvenes, que son muy importantes. Sí. Yo creo que hasta más importantes que nosotros como matrimonios que ya estamos formados, porque son la base de las futuras generaciones. Claro. Y tienen que ser encaminados, instruidos para que empiecen con el pie derecho todo, ¿no? Claro, por eso estamos tocando estos temas, ¿no? La madurez, la preparación, lo que tiene que hacer. Ahora, yo también dije al principio, no solamente esto va a servir para los que están en este proceso, sino también para los que ya están unidos y incluso ya tienen años y pueden ver que si falló algo en un momento se puede corregir. Pueden detectar el origen del problema. Pueden detectar el origen del problema, ¿verdad? Y actuar sabiamente. Pero si está preguntando en temas que ya tienen que ver ya cuando ya se han unido, ya tienen años, ya surgieron problemas. Y déjenme decirles algo, cuando estamos tocando estos temas, ¿verdad? Que no son incompatibilidad de caracteres, porque eso lo dice el mundo, sino que no se prepararon bien, no maduraron lo suficiente, no trabajaron en su área o llegaron a un yugo desigual y no han trabajado también lo suficiente, ¿verdad? Para poder contrarrestar todo ello. Entonces por eso que vienen los problemas futuros, ¿no? Así es. Entonces, bueno, parte de el yugo igual, porque este tema que vamos a entrar ahorita sobre la santificación del cuerpo, el guardarse, lo que se conoce como virginidad, que no está asociado tampoco nada más a la mujer, sino también al varón. Es muy importante porque posiblemente para algunos, dentro de su fe, dentro de sus convicciones, dentro de su propósito y su oración incluso, va a ser algo elemental. Y para otros, en la siguiente etapa, posiblemente va a ser, no le quisiera llamar desafío, pero sí una prueba podríamos decir, del mismo desarrollo y crecimiento como individuos, del cual somos parte, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a tratar de hablar en primera instancia sobre estos aspectos. Déjenme poner, porque ahorita se me durmió la computadora, activarle para que no se duerma y pueda estar aquí al tanto. Entonces, y esto lo hemos dividido en dos puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal? Es el primer punto. Sí. Y el otro punto es la decisión. Sí. ¿Ok? Bueno, es que, como dijiste, parte del yugo afín, pues es también el hecho de lo que está buscando una persona en su pareja, y es también que se haya guardado en santidad en su cuerpo. Entonces, aquí es muy importante que ambos, y estamos otra vez, voy a enfatizar dirigiéndonos a los jóvenes que ya están en la fe, tienen que tener la conciencia de la santidad de sus cuerpos, de lo importante que es guardar sus cuerpos, de que no lo minimicen, de que no lo subestimen, de que comprendan que esto va más allá de una unión física en donde empieza, termina y ahí quedó. O sea, es algo espiritual, es algo de las almas, y lo llegamos a platicar cuando hablamos de la vida de Dina, cuando dice que este hombre que la violó, dice que se apegó su alma, se adherió su alma a la de ella, adhirió, y fueron uno, ¿sí? Entonces es muy muy importante que les enseñemos a nuestros hijos, y esto tiene que ser parte de la instrucción, claro, de que el cuerpo, de que la santidad en el cuerpo es una de las cosas o lo más importante que tienen que tener en su mente y en su corazón, claro, guardarse. Y tienen también todo el derecho de esperar o incluso de exigir que llegue a su vida una persona que de la misma manera se ha esforzado en guardar su cuerpo. Claro. Entonces, aquí esto es algo muy importante, que en casa lo tienen que platicar, que en casa se tiene que cultivar, que en casa se tiene que retroalimentar todo el tiempo, que los jóvenes pues son jóvenes que tienen etapas, por supuesto, que a veces que la influencia, que las cosas que están viendo o en la misma calle o los amigos, sí, o como sea, pero tienen que todo el tiempo, por eso aquí es bien importante esa comunicación,
porque desde pequeños tenemos que acostumbrar a nuestros hijos que pueden acercarse con nosotros y que nosotros somos los que les vamos a dar esas orientaciones de qué pasa con su cuerpo, de los cambios, de las necesidades fisiológicas, cómo pueden ellos tener ese dominio propio, no solamente en lo espiritual, sino también en lo carnal, sí, en lo físico, y que pues de esa forma tienen que tener sus mentes estructuradas para que entonces tengan esa convicción de que han de esperar a una persona que pues ha hecho lo mismo. Y bueno, platicábamos hace rato mi esposo y yo, en este momento, en esta época, en esta cultura, en esta sociedad pues tan baja en la que vivimos, quizás puedan decir las jovencitas o los jovencitos, es súper difícil, o sea, ¿cuándo me voy a encontrar una mujer o un hombre virgen en este mundo, no? Y más cuando quizás no todos los jóvenes pues han estado desde pequeños en la instrucción, claro, se reduce todavía más, ¿no?, esas posibilidades, pero confiamos también en que el Eterno ha de poner las cosas, en que la oración es importante, en que así como ese joven o esa jovencita se han guardado y se han esforzado, el Eterno de la misma manera les va a retribuir, y no hay por qué pues conformarse con algo que quizás en su corazón nunca han tenido en mente que sería lo que esperaban obtener en algún momento, ¿no?, en una pareja. Y ahorita vamos a hablar exactamente de eso, ¿no? La condición en la cual está actualmente la mujer de resignación o de conformismo, ¿no? Y el libertinaje que se le ha dado al hombre también en el mundo, de tal manera que pueda demeritar llegar virgen, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, en las clases de Torah y en algunos aspectos, cuando hablamos incluso de los pueblos paganos, se tiene historia, por ejemplo, los griegos, ¿no?, y otros pueblos que tenían sacerdotisas, y en uno de esos pueblos incluso las mujeres las consagraban vírgenes y permanecían así. Incluso en la cultura hebrea vemos como la virginidad, por ejemplo, de una mujer que era ofrecida, por ejemplo, al Eterno, en el sentido de que podía guardarse así, era muy valorada, era muy reconocida. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos hablando de esto y empezamos a entender ciertamente la unión, no solamente íntima, sino que va ligada con el Ruach, con las almas que llegan a ser uno también en esta parte, por supuesto, porque llegar a ser uno, llegar a ser una sola persona, también involucra esa unidad, ¿no? Y esa unidad íntima, y esa unidad íntima es algo muy poderoso, ¿verdad? Es algo muy fuerte. Y no se tiene por qué quitarle el mérito. Hoy día la sociedad moderna incluso todavía está introduciendo, incluso en las escuelas, una campaña para tomar esto como algo tan fisiológico como la necesidad de estornudar, por ejemplo, ¿no?, de tener sed o hambre, y que se puede saciar a la hora que ellos quieren solamente usando una protección. Y eso no es lo que enseña la Torah. Lo que enseña la Torah y lo que van a instruir los padres a los hijos es lo que siempre hemos dicho: somos un bet, una casa del Ruach HaKodesh, un templo. Así algunos lo han entendido mejor así. Y es que si siempre se nos ha enseñado, bueno, yo al menos crecí creyendo esto, y aunque no teníamos la Torah, por ejemplo, antes, y nos metíamos cerdo, por ejemplo, mariscos y todo eso, y que nada más era malo, claro, todos los aspectos de sexualidad, pero nada más era malo, por ejemplo, el vino o el cigarro, pero teníamos el concepto de que era nuestro templo y teníamos que consagrarlo, era una habitación. Pues hoy día con más razón, cuando ya tenemos el conocimiento de la Torah, jóvenes, jovencitas tienen que saber que son un santuario y que tienen que guardarse, tienen que consagrarse, y que, como le decía mi esposa también, lo comentamos hace rato, no solamente ustedes están llamados a hacer eso, sino también ustedes tienen el derecho, y sobre todo las jovencitas, y lo digo por algo que estuvimos comentando, en la sociedad se cree que es la mujer que tiene solamente que dar la imagen o la responsabilidad de virginidad, ¿no?, de pureza, y como que el hombre como que no tiene lo mismo, pero saben que en la Torah también es lo mismo, es de la misma forma, es su cuerpo. Y también, de hecho, viene la escritura, ¿no?, dice: el que se acuesta, dice, con una ramera, dice, ¿qué dice?
dice que corrompe su cuerpo, ¿no? En ese pecado, es decir, lo contamina, se une a ella y entonces dice que viene esta contaminación. Ajá. Y lo dice Shaul también cuando está dando instrucciones. Bueno, cuando él escribe de forma detallada y dice, incluso cuando llega a decir a los corintios, algunos de ustedes eran de ellos, de esas personas que cometían esos pecados tan graves. Y les habla obviamente a dejar, abandonar esa vida, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos que, como dijimos con el noviazgo, verlo como anormal, de la misma forma, ver una vida libertina, ver una vida ligera, ver una vida en donde los cuerpos se pueden profanar tan fácilmente, eso es anormal. Tenemos que verlo como algo anormal, antibíblico, es algo que el enemigo quiere hacer con todos y sobre todo con creyentes. Ahora, hay un punto que recientemente también alguien nos aportó por una situación muy difícil que ha pasado, y déjenme decirles algo, nada más para traer a colación lo que hablamos hace rato del yugo desigual. Aunque ustedes no lo crean, hay testimonios de personas, ya ni se diga en el cristianismo, esto ocurre muy a menudo, pero también incluso dentro del movimiento Raíces Hebreas, ojo, jovencitas, de individuos, incluso jóvenes, ¿verdad? Personas incluso que no se han unido antes, al menos eso es lo que dicen, y que entran a seducir a las jovencitas, a engañarlas y a coquetearles, ¿verdad? Y decirles todo lo que quieren saber y escuchar, y saben que no se dan cuenta con qué tipo de persona están enfrente o incluso con qué tipo de persona llegan a intimar. Ajá. Y ese es un gran problema y un gran peligro que hoy día se está corriendo en todos los creyentes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Eterno le dio al ser humano es la sexualidad, que es lo más sagrado que puede tener el ser humano con su pareja. Es lo más santo. Por supuesto que Satanás lo primero que va a querer hacer es destruir esa santidad, profanarla y traer pecados, traer culpas, traer rechazo, traer el futuro. Ustedes no saben, hay estadísticas de parejas que tuvieron relaciones antes de llegar al matrimonio y hay muchos pecados, muchos problemas de culpa, mucha ansiedad, hay matrimonios que se disuelven incluso, cosas tremendas. Entonces esto es algo muy importante. Y entonces la primera parte que queremos hablar sobre esto es cuál es el ideal, cuál es el ideal que la Escritura nos muestra para llegar a la unión. Bueno, obviamente la Escritura no tiene opciones en este sentido. Aquí solamente es una sola cosa, y es que ambos se mantengan vírgenes, ambos, hombre y mujer, que van a contraer nupcias, que han de unirse en una sola carne, que ambos sean vírgenes. Sí. Perdón, aquí gracias a Mario Leal que me está trayendo el texto que yo cité así. Es 1 Corintios, específicamente 6:16, y no se dan cuenta, dice, de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con... ¿Se dan cuenta? Cuando habla, se unirán y serán una sola persona, está haciendo alusión a esta unión física. Dice, ¿no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos se convierten en uno solo. Aquí es donde hay que tener en cuenta todo esto. Para todos los jovencitos y jovencitas, por supuesto, jamás se dejen engañar, incluso por aquello que se dio mucho también en la sociedad y se inmiscuyó en los ambientes cristianos, de aquellos que pedían la prueba de amor, ¿verdad? La prueba de amor. Si me permites, entonces ahí ya lo demostraste y ya saben todo eso. El engaño más grande deja Satán. Sí. Entonces, bueno, ese sería el ideal, ambos vírgenes, para que los jóvenes, las jovencitas, obviamente en el momento en el que hay una intención seria con una persona para unirse, esto es algo que sí se tiene que hablar, esto es algo que sí se tiene que hablar y tener que ser bien francos, no bien sinceros. Y bueno, entramos a otro punto en el que obviamente no lo podemos evadir porque sabemos que hay casos de jóvenes que posiblemente en su vida anterior a venir a la fe
pues tuvieron una vida desordenada, incurrieron en el pecado justamente de la fornicación, de haberse acostado con otras personas. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan a la fe y obviamente pues empiezan a restaurar sus vidas y todo? Pero ¿qué pasa con esa parte? Porque eso es algo que pues espiritualmente ahí está. Sí. Ya hubo una unión con otra persona o con otras personas y ya contaría incluso como adulterio. O sea, ya hubo uniones y ahora si se vuelve a unir con otra persona, entonces la persona que se unió con ese joven pues ya estaría incurriendo en ese pecado de adulterio. Claro, seguramente aparte de los jovencitos y las jovencitas que van a escuchar estas clases o que escuchan estas clases, que están interesados y que pueden decir, bueno, gracias al Eterno yo estoy en buena edad, o yo crecí, o mis padres me han instruido, nos hemos guardado, estamos listos, no tenemos ninguna culpa sobre esto, no solamente en el cuerpo sino su mente, su corazón. También puede haber jóvenes que no se han casado, es decir, no han contraído nupcias, no ha habido un pacto, no ha habido una ceremonia, no ha habido todo esto, no han vivido junto con nadie, pero sí, como dice mi esposa, han cometido un pecado, una transgresión, porque seguramente o en el mundo o en alguno de esos lugares religiosos libertinos creyeron que lo podían hacer. Lo primero que vemos aquí, por ejemplo, en el caso de la carta a los Corintios 16, ahí Shaul está hablando de una prostituta. Bueno, vamos a pensar que no se unieron a una prostituta, pero vamos a pensar que en algún momento, antes de llegar hasta este conocimiento de la Torá, hasta este compromiso tan serio y la verdadera comprensión de qué es la santidad, de qué es apartarse, cometieron un pecado. Y a lo mejor fue un impulso, lascivia, los amigos, la muchacha, yo qué sé, y de pronto a lo mejor llegan a los 20, 22, 25 años y vienen a la fe y conocen y dicen, oh, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, yo cometí ese pecado, me uní, dice la escritura que llegué a ser una sola persona. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, podríamos partir desde cero. Por ejemplo, Shaul dice, si llegó a haber esto, por ejemplo, pues en el mejor de los casos lo que se podría hacer es búscala, reconcíliate, si es de la fe, y si no, ve las posibilidades, es decir, porque ya hubo una unión. Pero supongamos que esto ya no se puede dar. Supongamos que un joven, una jovencita, antes de la fe cometieron este grave pecado. ¿Cuál es la posición de ellos al haberse unido antes? No sé, por alguna circunstancia del mundo, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? O también, ¿cuál es la posición de ellos ante parejas que se han guardado? Y que la pareja dice, oye, yo he hecho un pacto conmigo misma o con el Eterno, o yo me he guardado, o mi oración es esta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ajá. Y bueno, yo lo digo porque seguramente habrá jóvenes o jovencitas que pueden decir, bueno, recientemente entramos a la fe y yo cometí este pecado, pero mi oración es casarme y yo quiero tener familia y yo ya entendí, ya hice teshuvá, ya consagré mi cuerpo, pero ¿qué pasa con esto? Ajá. La historia de la Biblia y de todos los personajes en la Biblia nos hablan, por supuesto, y más cuando hablamos de Torah, nos hablan de que eso es muy importante y que el ideal que ya mencionamos es de que ambos lleguen puros, vírgenes a la unión, y que ambos partan todas las cosas hacia adelante como nuevas todas, sí. ¿Verdad? Dichosos por los que el Eterno nos ha permitido hacer esto y hemos podido consagrarnos así. Pero ¿qué pasa con los que de pronto, por ejemplo, y hace rato cuando platicamos decíamos, vamos a tratar de poner las cosas en la mesa para poder abarcar las circunstancias, ¿no? Y es que regularmente, aunque hoy día ya las estadísticas, al menos en el mundo, ya no hacen diferencia entre varones y mujeres, ya todos pueden llegar profanados sus cuerpos al matrimonio, no solamente por una persona, 2, 3, 4, hacen lo que sea. Pero pensando entre creyentes, al menos las estadísticas podríamos decir que la mujer al menos todavía tiene, además de por ser mujer,
y además a veces por la cultura que se les enseña en su casa, ¿no? A veces, y lo comentamos con mi esposa, a veces incluso en las generaciones pasadas era no tanto por la instrucción, sino por el temor y la vergüenza o la posición de la familia, ¿no? ¿Cómo puede llegar alguien que no es virgen al matrimonio? Entonces, como que las mujeres era más por el temor y más por la responsabilidad, ¿cómo se dice? La costumbre familiar. Yo me casé de blanco, tu abuela se casó de blanco, tú te casas de blanco. Sí, ¿no? Entonces, más era por eso. Entonces, vamos a suponer y vamos a poner X caso, ¿ok? De que en parte por eso o en parte porque se creció en la fe, uno de los dos, vamos a suponer, ella se ha guardado y dice, bueno, yo he orado y además sé en la instrucción, he guardado mi cuerpo, pero él no. Y de pronto vemos a un joven, vamos a suponer un ejemplo, X, a un joven que llegó a profanar su cuerpo por pecado, en ignorancia, él no conocía la Torá, a lo mejor por cultura sabía que podría estar mal, pero no por el Ruach HaKodesh, porque ya cuando hablamos de cuando ya hay conocimiento y hay este pecado, entonces ya es diferente. Bueno, pensemos en un joven que cometió el pecado, la transgresión, pero bueno, viene la fe, hace teshuvá, se consagra, viene un tiempo de oración, etcétera, y de pronto cree que el propósito del Eterno para él es unirse, pero se ha unido con alguien. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Cuáles son las posibilidades que podemos abarcar? Bueno, como mencionabas, ¿no? Por una parte, sería muy importante retomar las palabras de Shaul, aunque parezca muy tajante, aunque parezca muy, a lo mejor incluso difícil de entender, pero Shaul dice que aquel que fue llamado en el estado en el que llegó, así se quede, ¿no? Y obviamente esto sería óptimo, hablando espiritualmente, ¿no? Para esa persona, pero también entendemos, y lo vemos en toda la Escritura, que el Eterno en su misericordia también tiene el poder de restaurar esas vidas profanadas. Lo vemos también en su pueblo, lo vemos alegóricamente, lo vemos directamente incluso, por ejemplo, cuando vemos mujeres de la Biblia, pues vemos muchísimas mujeres que también cometieron pecados graves, que se asemejan al adulterio, a la fornicación, mujeres endemoniadas, o sea, que finalmente que finalmente Yeshua restauró. Entonces, por un lado tenemos que lo óptimo sería quedarse en ese estado como un joven o como una joven que si en su pasado profanó su cuerpo, en el presente se consagra al Eterno. Por otro lado, como bien dice la Escritura, pues no todos tienen esa capacidad de mantenerse solos, y menos cuando hablamos de personas tan jóvenes, 18, 19, 20 años, 25 años, o sea, estamos hablando de personas muy jóvenes que quizás pues sí está en su anhelo, sí está en su corazón el hacer una familia. Entonces ahí es donde entra esta decisión. Por una parte, hablando de un joven o una jovencita que se guardó en santidad, virgen, sería su decisión aceptar a un joven o una jovencita que no fuera virgen. Sería su decisión el aceptar y perdonar y caminar con esa persona ya en una vida restaurada, o no aceptar por el simple hecho de que también espera a otra persona que también se haya guardado. Entonces ahí estaría la decisión de esta persona de por un lado el que se guardó, aceptar o no aceptar al que no se guardó, y por otro lado el que no se guardó, el de quedarse como está, o el de esperar que el Eterno en su misericordia le provee a alguien que lo restaure y lo perdone, ¿no? Aquí vemos entonces dos cosas, dos puntos importantes. Número uno, si nos basamos a la letra, definitivamente la letra es muy tajante, ¿verdad? Y dice, se unió y es una sola persona. Entonces lo mejor es reincorpórate con esa persona que te uniste, o si no, mejor quédate como estás, porque si no, entonces cometes una transgresión más. Pero por otro lado también vemos el perdón y la misericordia del Eterno. Y ciertamente, aquí hay algo que ciertamente queremos mencionar, pero queremos tocarlo, como decimos aquí en México, con pincitas. Queremos tocarlo de una forma muy delicada, cuando se habla del perdón y la restauración. ¿Por qué?
Porque ustedes ya saben el asunto de la gracia. En la gracia, el favor del Eterno se ha tomado y se ha llevado a lugares remotos en donde ya no hay mesura, en donde ya la gracia ya es licencia para transgredir todos los mandamientos, ¿ok? No solamente tomar sangre, sino incluso vivir vidas inmorales. La gracia cae en la desgracia y la libertad en el libertinaje. Ahí está, la gracia cae en la desgracia y la libertad entonces se convierte en libertinaje. Por eso decimos, vamos a tocar este tema con pinzas. El Eterno muestra en la Escritura al pueblo de Israel como una mujer que fornicó, dice, que se prostituyó con cualquier cantidad de dioses. Y sin embargo, e incluso por encima de sus mismas leyes, después de que le da carta de repudio, la vuelve a admitir. Cuando está prohibido. Cuando está prohibido. Qué perdón más grande, qué tan amor y tan misericordia. Ahora, por supuesto que a los que pecaron, dice que no los tomó como justos, sino no toma al pecador por justo. Y ciertamente castigó a muchos israelitas y los cortó de plano. Y hubo un remanente, ¿verdad?, que finalmente se mostró como ese Israel que pasó de ser una mujer impura a una mujer purificada. Y entonces vemos el perdón, la misericordia, el amor, la restauración. Pero no queremos tomar este modelo que el Eterno ha mostrado con su pueblo para restaurarlo como un modelo para llegar al libertinaje. No queremos jamás eso. Queremos ciertamente mostrar la benevolencia del Eterno cuando en este caso una persona que se ha guardado, que está simbolizando el Eterno, que es santo, y quiere o ve el propósito del Eterno con otra persona que no se ha guardado, entonces puede hacer uso de ese favor que el Eterno provee a cada uno de nosotros para el perdón y dar la oportunidad de restauración. Por supuesto que perdón significa que en el futuro no va a haber reproche, no va a haber demanda, no va a haber problemas, no va a haber pleitos, sino que hay una restauración. ¿Okay? Pero es muy importante entender en qué términos se hace esto también, porque lamentablemente la religión se ha sobrepasado y se ha extralimitado y han dado lugar no a restaurar una persona que cometió una transgresión y que puede ser rechazada, pero por el perdón es admitida, y se ha extralimitado a personas que cambian de pareja y vuelven a cambiar y hacen lo que quieren. Tras perdón, ¿no? Y están buscando el perdón nada más, y entonces convierten un sistema santo del Eterno de perdonar para restaurar en un sistema de libertinaje de que cada quien haga lo que quiera. ¿Okay? No queremos que esto se vea así. Entonces, el ideal es que los dos lleguen santos. Sin embargo, cuando ocurre por causa del pecado, las transgresiones y el mundo, que hay una diferencia, o incluso, ¿verdad?, que hay dos jovencitos que por supuesto no llegaron a las nupcias, que no hay un pacto, porque déjenme decirles algo, cuando lleguemos al tema ya de la pareja, de la unión, ya del compromiso, en donde ya hubo un pacto, en donde ya hubo familia, en donde ya hubo tiempo, ya hay hijos, ya todo esto, y hay un rompimiento, ¿ok? Aquí es donde no queremos llegar a empezar a decir, bueno, el perdón, la restauración, y otra vez empezar de cero con otras personas. Espérenme, vamos a tratar de ir poco a poco. Es ¿Okay? otro caso, es otro y Yeshua caso. Lo trata, de hecho. Yeshua lo trata, ¿ok? Cuando hay conocimiento de la Torah. También quiero decir esto, porque también vamos a hablar más adelante, cuando lleguemos ya a las parejas, que muchos pueden decir hoy día, oye, pero nosotros somos pareja, pero ya venimos de segundas nupcias, pero no sabíamos, y nos dijeron, y creímos, y entendimos, y de pronto, bueno, ¿qué dice Shaul? Quédense como estén. No hay problema, quédense como estén. Ya el Eterno les ha permitido así, les ha perdonado, y hoy día les permite servirles. Quédense como estén, no se disuelvan tampoco. Pero también está diciendo el Eterno a aquellos que ya se han
que han roto sus pactos anteriores, también les dice quédense como estén. Entonces, vamos a tratar de llevar este caso con pincitas, con cuidado, y para hacer uso del perdón y la restauración en un momento específico, ¿ok? Y en este caso, si el ideal es llegar los dos puros, pero en el caso número 2, uno de ellos no es, aquí lo que mencionaba mi esposa y comentamos hace rato, el creyente o la creyente que se ha guardado, ciertamente, y aquí vamos a algo que no es Torah, como Shaul dice, digo yo, dice el Señor. Nosotros desde un principio les dijimos, de pronto nosotros vamos a decir algo que no es Torah, es el consejo, es la opinión, es lo que tratemos de ver mejor en la Escritura. Y aquí va, no dice el Eterno, decimos nosotros, como consejo. Por ejemplo, si una jovencita o si un jovencito se ha guardado, ha orado, ha pensado y cree firmemente y tiene la convicción de que va a encontrar a alguien como él mismo, hasta la jupá, está en todo el derecho de que si llega una persona y le confiesa que ya ha estado con alguien, ¿verdad? Aunque no ha hecho pacto, pero profanó su cuerpo, la jovencita o el jovencito, decimos nosotros, aconsejamos, ¿ok? Que no se vaya a malentender, que ella está en todo el derecho de decir, yo he orado por otra cosa y yo me quiero santificar de otra forma, pero también tiene todo el derecho de decir, yo te amo y yo te perdono, ¿verdad? Y no voy a acordarme jamás de eso y para mí eres nuevo o nueva. Y justamente hace rato que platicábamos de eso, venía a la mente esos versículos que justamente nos están poniendo por acá en el chat de YouTube, de Isaías 1:18, Ezequiel 18:22, Isaías 59:1-2, es decir, hablando de que el Eterno es lo que ha hecho con su pueblo. Él no recordó los pecados de Israel, Él restauró como si eso jamás hubiera pasado, y justamente esa es la condición a la cual se tendría que llegar cuando una persona acepta a alguien que no se guardó como ella, el tomarlo como que, como dices, para mí eres virgen, a partir de ahorita tú y yo somos virgen los dos, y consagrarse juntos en ese caminar, ¿no? Claro. Entonces, ese es el otro caso, por supuesto, por eso nosotros decimos esto. El Eterno nos ha enseñado eso, y ciertamente ejercer en esta parte, si quiere recibir a alguien que transgredió antes, que llegó a ser uno con alguien más, es parte del ejercicio de los dones del Ruach HaKodesh, ¿verdad? La aceptación, el perdón, y la aceptación sobre todo, ¿no? Y exactamente como dice la Escritura y la profecía, el Eterno no se acordó más de sus pecados de Israel, y esa persona que se ha consagrado y recibe a alguien que por un error, pecado, transgresión, lo que sea, se profanó, también no se acordará más de eso. Y por supuesto puede entonces esa persona... Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en alguien en la juventud que no hubo un pacto, que no hubo nupcias, etcétera, ¿verdad? Y pueda ser reincorporado en ese sentido, porque hasta ahí tenemos un límite en la Escritura, porque cuando ya hablamos de personas que ya estuvieron unidas y que rompieron sus pactos, y además por causas injustificadas por la Torah. Por causas injustificadas por la Torah, digo, la Torah solamente permite eso cuando hay enviudez, ¿verdad? O en casos muy estrictos, cuando son creyentes y uno de ellos se demuestra que ha vivido una vida profana, entonces también se le da carta de divorcio. No hay más formas de dar carta de divorcio. Pero esos son otros casos, como les digo, ¿no? Que ya con el conocimiento hay que tener mucho cuidado con esas decisiones, porque ahí sí Yeshua es muy, muy directo y muy tajante, ahí no hay forma de evadirlos. Pero bueno. Y eso lo vamos a tocar más adelante, lo vamos a tocar más adelante. A detalle. Okay. Entonces, bueno, estamos tratando de, con todo esto, encontrar ese yugo afín, ese yugo igual, esa otra persona con la cual se va a hacer uno, para que el joven con su esposo, con su esposa, la jovencita con su esposo, puedan ser uno mismo. Entonces,
¿Cómo es un yugo igual? Con todo lo que ya platicamos, pues entendemos que es obviamente una misma fe, el entendimiento del Eterno, el Creador, de Yeshua, su Hijo, la promesa, el reino en nosotros, la Torá, la esperanza celestial que entendemos en la Escritura. Pero también es muy importante que el joven y la jovencita que se están uniendo tengan esta disposición ambos para andar en el camino del Eterno, que muy probablemente, bueno, todos somos llamados a servir al Eterno de diferentes maneras, pero siempre tiene que haber este acompañamiento en el servicio, ¿no? Y lo digo sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que a veces es difícil quizás entender el llamado que pueda tener su esposo para servir al Eterno, y pueden haber estos choques de que no, yo quisiera hacer esto, pero tú quieres hacer aquello, y de pronto, aunque aparentemente son yugos afines, pues aparece una discrepancia aquí, ¿no? Sí. Entonces, parte del yugo afín es la fe, la santidad y esa disposición de ambos de caminar en el propósito del Eterno, que el llamado, ¿no? Eso es muy importante. Fíjense que en la experiencia, yo creo que eso que acaba de decir mi esposa es elemental, porque pueden encontrarse a lo mejor alguien que dice, esa es la pareja ideal, etcétera, porque ahorita vamos a hablar de Eser Kenegdo, de la ayuda idónea, pero es importante porque ciertamente el modelo bíblico, y que incluso algunas personas, aunque son incrédulas, por la formación que tienen en sus hogares, han hecho uso, por ejemplo, de los valores bíblicos, ¿no? Y, por ejemplo, hace rato mencionábamos sobre esto, ¿no? Hay personas en el mundo que son intachables, que son respetuosas, educadas, incluso ayudan y todo eso. Claro, no creen en el Eterno, no guardan los mandamientos, todo eso. Pero son buenas personas. Pero son buenas personas, ¿no? Ya sabemos que eso no significa nada para el Eterno. Pero a lo que voy, ¿qué significa esto? Que incluso esas mismas personas encuentran sus parejas y hasta trabajan juntos para todas las cosas, ¿no? Para sus proyectos de trabajo, para lo que quieren comprar, para dónde quieren ir, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es de que, por ejemplo, en religiones o en lugares de estos, el hecho de usar los modelos bíblicos o los valores bíblicos no significaría nada en comparación con el creyente. Es decir, el creyente tiene que hacer uso totalmente de todos estos valores, de toda esta moral, ética, educación, respeto, todo, pero a la vez del propósito del Eterno. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la canción Creados para ser uno, dice, para caminar en su instrucción, de tal manera, para cumplir un propósito los dos, para cumplir un propósito, no para cumplir cada uno su propósito. Entonces es muy importante. Y ahorita vamos a hablar también de una parte que es el ministro en la casa, ¿verdad? El varón como ministro en la casa, que tiene un llamado y que tiene también que poner, ¿cómo se puede decir?, la perspectiva, ¿no?, de las cosas. Y ella para secundar, y también ella para aportar, y él también para poder secundar. Es decir, mientras los dos van a un solo propósito y caminen con la misma instrucción, y la instrucción no solamente es la Torá, sino Yeshua y la esperanza eterna, entonces las cosas van a caminar muy bien, ¿verdad? No puede, y otra vez regresamos al yugo igual o el yugo desigual, no puede haber todo esto que pareciera estar bien, pero de pronto, por ejemplo, ella o él está más inclinada a las cosas del mundo que las cosas del Eterno, ¿no?, del Creador. Ahí no hay un yugo igual. O a veces incluso interfiere hasta la personalidad, ¿no? Que porque uno es introvertido y el otro es extrovertido. Por ejemplo. O sea, pueden ser cosas que aparentemente no tengan ningún problema en la fe o cualquier otra cuestión. Pero quizás a la hora ya de participar, a la hora de ya trabajar, pueden menguar, por ejemplo, parte, ¿no? Ahí es en donde entra lo que comentamos en la primera clase
acerca de negarse uno mismo, ¿no? Negarse uno mismo, sí. Que a ver, y que generalmente, bueno, aquí es bien importante que sobre todo como mujeres, cuando llegamos a este punto es porque ya entendemos que somos ayuda del varón, que no vamos a nosotras tomar la batuta, sino que son los varones los líderes, son los varones los que guían, son los varones los que van formando ese caminar, que el Eterno obviamente les va a ir mostrando, y nosotras somos su apoyo, nosotras somos ese complemento para que eso se desarrolle. Claro. Entonces muchas veces hay aquí una descompensación. Sí, porque quizás la mujer lo entiende diferente, quiere irse por otro lado y así quiere que se haga, o quizás simplemente no le quiere seguir el paso. Claro. O sea, o también el varón tiene que entender, digo, a veces las mujeres también pasamos por etapas, que si los hijos, que si el embarazo, que si el nacimiento, cosas así que de pronto afectan fisiológicamente, emocionalmente. Entonces tiene que haber todo un conocimiento y una experiencia juntos para que entonces se puedan ir dando las cosas a la par. Y de eso vamos a hablar más adelante, ya cuando hablemos ya después de la jupá, de esa unión nupcial como tal. Vamos a hablar de lo importante que es ese tiempo juntos, sí, solos, porque obviamente recién casados, pues al no haber hijos, eso es un ladrillo súper importante para el fundamento del matrimonio, de la unión, y va a ser muy, muy importante que ahí se vayan moldeando ese entendimiento del propósito del Eterno para ese matrimonio. Claro. Estamos viendo aquí los comentarios. Ok, por ejemplo, bueno, Sara, por ejemplo, dice aquí sobre el asunto de unirse. Dice, y sí, en México, por ejemplo, en algunos lugares, los padres incluso llevan a los hijos con rameras, ¿verdad? Para que supuestamente se hagan hombres, ¿no? Para que supuestamente conozcan y sean todo esto, ¿no? Y bueno, ahí es una aportación que lamentablemente es lo que hace el mundo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos hablando de santidad, estamos hablando de yugo igual, estamos hablando de propósitos, de un propósito donde van los dos, de una sola instrucción, de llegar a ser una sola persona, llegar a ser uno. Y quería agregar lo que estaba comentando mi esposa. A veces, por ejemplo, no sé, con la experiencia, con el tiempo, los amigos, los hermanos, de pronto hemos conocido, por ejemplo, mujeres, hermanas que son activas, y a lo mejor los esposos son pasivos, ¿verdad? Y esto obviamente no necesariamente quiere decir yugo es igual, sino que aquí ya entra la diferencia de caracteres, ¿no? Bueno, la personalidad. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ella da a lo mejor esa chispa, ¿verdad? Y entonces el hombre tiene que estar atento. Es una motivación, ajá, ¿no? Una motivación, y el hombre tiene que estar atento para entonces responder y decir, ok, vamos a hacer esto, y tomar el liderazgo. Digo, nada nos cuesta, a lo mejor los hombres que somos a lo mejor un poco pasivos, una idea, tomar energía y decir, ok, vamos, y nos movemos y tratar de involucrarnos, ¿verdad? Pero diferente sería que la mujer quisiera hacerlo todo por su propia ajá, cuenta y dirigir al hombre. Exactamente, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, y el hombre toma el lugar y, aunque si no fue la iniciativa, toma la responsabilidad. El problema sí es, y sí se ha visto, y también hemos visto que hay yugo desigual y hay conflictos y quejas. Una de las cosas que lamentablemente hemos notado también en algunos momentos son las quejas de algunos, porque ella quiere tomar delantera, liderazgo, hacer y deshacer y todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces viene queja, decepción de los varones, viene una forma como de que no van en el mismo propósito, ¿verdad? No van en el mismo camino, no van bajo la misma instrucción. Entonces la ayuda idónea tiene que ser, ¿cómo podríamos decir? Una mujer prudente, tiene que ser sabia para aportar eso que a lo mejor está viendo que es parte del propósito del Todopoderoso y de los dos en uno solo, ¿no? Así es. Entonces, y hablando también de lo importante que es, como dice la Escritura, que no es bueno que el hombre esté solo,
necesita, o sea, es un complemento necesario. Y obviamente también la mujer requiere de este apoyo, de esta guía, de esta protección, de esta instrucción de parte de un varón. Y platicábamos en una de las clases acerca de Génesis 2:18, cuando dice el Eterno, y dijo Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Generalmente es la traducción que se común, utiliza, más ¿no? popular. Sí. Pero es muy importante que entendamos esta frase, ayuda idónea, que sabemos que es Ezer Kenegdo, que es una ayuda como él, sí, esa sería la traducción, ayuda como él. Una ayuda como él. Sin embargo, hemos platicado en clases de Torah o en clases de mujeres, que esta frase implica no solamente como él, es decir, afín, sino que también opuesta a él, porque Negdo también tiene la traducción de en contra, frente. Entonces, y aparte, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, esa palabra en hebreo que es levadó, se entiende como solo consigo mismo, o sea, no nada más es estar solo y ya, sino que solo consigo mismo, como creyéndose que él es completamente autosuficiente. ¿Sí? Ese sería el problema, porque obviamente sabemos que hay varones o que hay mujeres que deciden estar solos para servirle al Eterno, no son autónomos, sino que están refugiándose en el Eterno para servirle a Él. Y es por un don del Eterno mismo, ¿no? O un llamado también que el Eterno hace y que Él mismo respalda, que Él mismo guía, fortalece. Pero en el caso de varones que se sienten autosuficientes, es ahí donde entra, no es bueno que esté solo consigo mismo, le haré una ayuda como él, pero también frente a él, opuesta a él. Y ahí es en donde obviamente entra el papel de la mujer, el papel del varón, que como les dije hace rato, vamos a ir desarrollando. Yo creo que sería imposible en un momento soltar así cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel del hombre, porque implican muchas circunstancias, de pronto reacciones, de pronto cómo manejar ciertas situaciones, y pues ahí tiene que ver mucho, por ejemplo eso también, ¿no? La personalidad, muchas cosas. Pero aquí lo importante es que se entienda que la mujer tiene que saber que es un complemento, que no es la que da la dirección, que está apoyando al varón, que incluso puede tomar de alguna manera esa iniciativa para hacer algunas actividades, para servir al Eterno, para algo que es necesario en el hogar, pero que también tiene que respetar esa autoridad del esposo, que él también tiene que entender que incluso puede escuchar a su mujer, pero no tiene que ser menguada esa autoridad del hombre que el Eterno le confirió. Entonces, pues aquí sería muy importante, jovencitas, entender esto, jovencitos también, ¿qué es esa ayuda idónea? ¿Qué es ese Ezer Kenegdo? Ezer Kenegdo. Hay una expresión en el mundo, en todas las cosas, de esta parte, ¿no? Desde la naturaleza, la misma creación, lo que se suele entender como el dualismo, ¿verdad? El cielo y la tierra, arriba, abajo, la misma energía, por ejemplo, en la naturaleza, no sé, hace rato estaba lloviendo y escuchábamos los truenos. Dos polos se necesitan para que haya una actividad de tal cantidad de energía, ¿no? Un rayo, lo que se conoce, ¿no? Etcétera. La misma naturaleza, aquí mismo, por ejemplo, vemos, por ejemplo, esto, ¿verdad? Incluso se ha comentado de una memoria USB, y vean cómo son opuestos, son muy diferentes, pero cuando se unen cumplen un propósito, listo. Pero si no hay esta unión, no cumple ningún propósito, están cada uno en su lugar, no es bueno que esté solo consigo mismo. Consigo mismo esto, no me sirve de nada consigo mismo esto, ni esto me sirve consigo mismo nada. El propósito del Eterno para los dos es de que se unan y vean cómo son opuestos, es decir, son diferentes. Y las entradas, incluso en el ambiente técnico, la herramienta, todo, los tornillos y las tuercas, los conectores, de veras, ustedes, y no me van a dejar mentir, les llaman macho y hembra, sí, a los conectores. Y un tornillo y una tuerca son muy diferentes, son opuestos. Espérame, una cosa son diferentes, no son iguales, pero cumplen un propósito los dos. Y entonces la información fluye y se cumple el propósito.
Es decir, porque literalmente algunos dicen, bueno, ayuda opuesta, se va a oponer, de que le va a llevar la contra siempre, ok, con razón siempre me lleva la contra. No es el propósito, ok, sino es el complemento. Varón y hembra incluso, el mismo cuerpo es muy diferente, no somos iguales, por eso es una aberración ver dos hombres, es una aberración ver dos mujeres. ¿A poco no sienten aberración? Es un asco. Es decir, cuando el Eterno crea esto, por eso las hace diferentes. Y por eso les dice, no es bueno que estés tú solo contigo mismo. No puedes solo, ¿me entiendes? No hay forma. Ciertamente mi esposa habló porque le llegan a preguntar a Yeshua, y cuando hablan por cierto, de la pareja, de la unión, y dicen por allá unos discípulos, no, entonces no conviene casarse, ¿verdad? Cuando le hablan, ¿verdad? Sobre dar carta de divorcio. Y dicen, no, entonces no conviene casarse. Y entonces dice Yeshua, pero esto no les es dado a todos. Ciertamente hay quienes desde el principio fueron llamados a estar solos por ciertos propósitos del Eterno mismo. Yeshua mismo estuvo solo como ser humano. Yohanan, Irmiyahu, el profeta Irmiyahu, y hay más que estuvieron solos. Pero cuando hablamos de la creación del Eterno para una pareja, estamos hablando de un propósito para los dos y una sola instrucción, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esto. Y esto no es de forma contraria, sino cuando se habla de que son opuestos es para que lleguen a, ¿cómo se dice? Como los engranes, lleguen a, ¿cómo se dice? Se me fue esta palabra, a embonar. Lleguen a embonar. Y ciertamente hay mucho que decir de esto respecto a él y ella, y especialmente a ella, que tiene que alcanzar también en este proceso de madurar para llegar al compromiso, alcanzar a entender qué es esta parte opuesta que complementa al hombre para venir a ayudar y a cumplir un propósito los dos, ¿verdad? Sí, porque muchas veces el hombre se va a dar cuenta que necesita de esas ideas contrarias de su mujer, y la mujer se va a dar cuenta que necesita de esas ideas contrarias del hombre, porque simplemente uno mismo no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede ser mejor, no puede madurar, no necesitamos esa contraparte que nos esté mostrando incluso nuestros errores. Digo, muchas veces eso es necesario, pero también es muy importante que sea por un bien mutuo y no tanto por una queja, ¿no? De que es que yo lo quiero hacer así, y como dicen por acá en México, y se montan en su macho y no hay quien los baje, ¿no? Sí, no es una necesidad. Y no es así, ¿no? Y de hecho en el judaísmo hay algo que se interpreta acerca de este versículo, con lo cual yo no estoy muy, no creo que sea el sentido correcto, pero bueno, en el judaísmo así se utiliza, que esa ayuda contraria es que la mujer le hace... le lleva la contra al esposo para salvarlo de cometer errores, que ese es el propósito de ayuda contraria. O sea, que por ejemplo, ya saben, ellos les encantan los ejemplos, ¿no? Algún rabino ya sabe, sí. que se sacan de pronto. y ponen una historia en donde el hombre está con otros varones haciendo comentarios, y de pronto ella interviene y hace otro comentario ahí medio incómodo, pero eso le ayudó para librarlo y ya, ponen ahí toda una historia, ¿no? Sí. Pero más bien yo creo que esa ayuda opuesta de parte de la mujer, que no es nomás por ser opuesta, sino simplemente diferente, o sea, no tanto opuesta, sino en el sentido de que se esté contradiciendo todo el tiempo, sino diferente, diferente a la del varón, incluso mentalmente, espiritualmente, obviamente físicamente y todo lo demás. Pero más que nada es para complementarse, para darse, para mutuamente darse y para mutuamente crecer, tanto como creyentes, o sea, delante del Eterno, como seres humanos. Claro. Y finalmente un propósito los dos, otra vez, lo que dice este texto, para cumplir un propósito los dos y para ir en la misma instrucción. Entonces, fíjense que eso se complementa, ¿verdad? Cuando el varón entonces ha llegado hasta madurez, ha sido discipulado, ha sido instruido en la Torá, ha llegado al conocimiento, a la revelación del Mashiach, de la esperanza venidera, porque ahorita vamos a entrar también en otra etapa, y viene, y aún con todo esto, está incompleto,
¿verdad? ¿Por qué? Porque viene entonces ella a sumar para el mismo propósito y hacen algo tremendo. O sea, se multiplica esto y además viene esa parte. Y incluso hay gente aún fuera de la espiritualidad, y fíjense, porque esto es todavía para los que no lo han experimentado, y sobre todo para los jovencitos y las jovencitas que no alcanzan a entender cómo vamos a llegar a ser ese potencial tan grande, como hablábamos al principio, llegar a ese potencial tan grande juntos. A veces la gente dice cosas coloquiales, por ejemplo, como esto, ¿no? Llegan a una casa y dicen, aquí le falta el toque femenino, ¿verdad? Y se dan cuenta cuando falta una mujer. ¿Por qué? Porque ven en un hogar, en una casa, un complemento, o ven algo vacío, ven le falta, está mocho, le falta ese complemento. Entonces así es como se tiene que mostrar también en la fe. Y pongo un ejemplo X, a lo mejor muy corriente, pero a lo que quiero decir es, cuando el propósito del Todopoderoso en una persona se complementa con esta ayuda idónea, o esta ayuda que viene a complementar, entonces se nota, ¿verdad? Y tiene que notarse este propósito cumplido en los dos. Ajá. De hecho, en Eclesiastés, ahorita me estaba acordando, dice, ¿no? Que mejor son dos que uno. Sí. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, creo que dice, el otro le da su calor. No me acuerdo cómo dice, pero digo, finalmente, pues por algo el Eterno creó una Java para un Adán, ¿no? Claro. Entonces es algo también hermoso que se pueda tanto el hombre complementar con la mujer, como también la mujer complementarnos con el hombre, porque finalmente pues también estamos incompletas. También yo considero que no explotamos al 100% todos nuestros dones, nuestra capacidad para servir al Eterno, si no es al lado de una compañía. Obviamente, y como se sabe, tanto hay hombres como mujeres que solos pueden hacer grandes cosas, y bueno, es su llamado y el Eterno así los usa, tiene sus propósitos, pero al final de cuentas, mejor dos que uno. ¿Cuál, ¿no? es el ideal, verdad? ¿Cuál es lo que el Eterno ha proyectado, ¿no? Así es. Y tenemos aparte, además, en la siguiente parte, que es... Bueno, ya con esta madurez, con ese entendimiento de qué es la ayuda idónea, de qué es el yugo afín en todos los sentidos, físico, espiritual, pues entonces estamos listos para irnos a la jupá. Pero el ministro de su hogar también queremos... Lo mencionamos hace rato. Sí, ya lo mencionamos. Bueno, quiero ampliarlo un acerca poquito. Del papel del varón, dijimos que eso también más adelante se va a ir desarrollando, pero... Sí, pero quiero ampliarlo un poquito. También quiero agregar algo más. El varón tiene que haber llegado también, por supuesto, a esta madurez de entender que así como su papá en su hogar ha sido el que dirige, el de la logística, el sustentador, el que toma la iniciativa, el que dice vamos a orar, o el que dice tú ora, el que está instruyendo, el que está controlando también, por supuesto haciendo uso de esa ayuda. Este varón que va a salir de su hogar va también a proyectar aquello que el Eterno creó desde el principio. Ustedes recordarán que el Eterno llamó a su pueblo para que sea un reino de ministros, ¿verdad? Vamos, sacerdotes, pues dice así, un reino de ministros, y no llegó a ser por causa del pecado. Pero sin embargo, el Eterno siempre pensó en esto. Entonces, cuando viene Mashiach y viene toda esta revelación, a todos nos hace ministros. Y entonces el varón tiene que haber llegado a esta madurez de entender que uno de los papeles primordiales, ¿verdad?, es que va a llegar con la ayuda idónea que el Eterno le ha concedido para tomar un lugar dentro de esta unión, dentro de esta pareja espiritual, ¿verdad? Espiritual. Entonces tiene que tomar parte en su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre, como se suele decir regularmente en comparación a la mujer, ¿verdad? Suele dificultársele más esta parte espiritual, y en el sentido de que es más
por la razón, el raciocinio, el pensamiento, la frialdad, etcétera, pero esto lo ha generado y lo ha calificado también el mismo sistema, y no tenemos que estar nosotros encuadrados en esas definiciones del mundo, sino que más bien la escritura nos enseña y nos ordena que tenemos que jugar un papel que es de ser ministros, ¿verdad?, de nuestro hogar, y encontrar en ella también, en nuestra pareja, ese complemento para hacer de nuestra familia, obviamente cuando se unen y tengan hijos, y aunque ya dos ya es una familia, pero cuando vengan descendientes, hacer de esa familia un santuario. Finalmente, el propósito principal del Eterno, yo creo, es de que, como dice el canto, en el principio el Eterno creó a Java, y dicho sea de paso, a una mujer, Java, no dice Javas, ¿okay?, porque así fue en el principio, y también mostró, dice, los cielos, y dice, y una esposa para el Adón Yeshua. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entonces los propósitos de ellos se vean reflejados en uno solo, que es el Eterno, esta pareja y sus descendientes van a ser la célula ideal o el miembro ideal para el cuerpo del Mesías, que es la esposa del Mesías. Una esposa para el Adón Yeshua, que es toda la congregación. De esta manera, imagínense, varones, la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares para que estemos incluidos en la congregación de el Mashiach, que es su cuerpo y es la esposa, y sea pleno, no una familia desarraigada, no una familia a medias, no una familia mediocre con un pie adentro y un pie afuera, no una familia que desatiende. Hemos hablado también esto en las clases, y más adelante lo vamos a hablar cuando entremos a esta parte del esposo, que tiene que proteger a su esposa, porque si a lo mejor sus esposas no estuvieron bien preparadas, y de pronto, o a lo mejor en su cultura o en su núcleo familiar, son de las que les gusta salir, y que las amigas, y que el club, y que esas cosas, entonces tienen que tomar medidas sobre eso, porque tienen que proteger a su esposa, ¿verdad?, e instruirla. Proteger a sus hijos también es otra parte importante, que lo vamos a ver más adelante en la educación. El varón tiene que hacer uso de toda esta responsabilidad de no solamente guardar su integridad espiritual, sino la de su esposa y la de sus hijos, para que sea un núcleo apartado, un núcleo santo, y el enemigo no tome parte en las debilidades. Ajá. Así es. Pues hasta aquí entonces con esos temas. Ya de ahí nos quedaría hablar de la jupá, pero debido al tiempo yo creo que lo dejamos, yo creo que para la próxima para clase. Desarrollarlo bien. Sí, para desarrollar bien. Vamos a la próxima clase, entonces ya. Ahora sí, nos extendimos un poquito, pero nos vamos directamente ya a la jupá. Era importante hoy hablar a detalle del yugo desigual, que es yugo igual, esta ayuda idónea, el ministro en el hogar, la santidad, la pureza, el cuerpo, cuerpo y espíritu, también ruach, claro, pues, ¿no? y mente. También por ahí Daniel, creo, de Monterrey, mencionaba que la virginidad emocional, creo así lo definió. Oh, sí. El que no solamente se trata de no unirte físicamente con una persona, sino evitar unirte emocionalmente con una persona. Ah, sí. O sea, aunque a lo mejor no hubo un contacto físico, una intimidad física, pero sí pues un romance, un amorío, ¿no? o eso que en el mundo le llaman amor platónico, ¿verdad? Esas cosas que, ¿verdad? Se suele mencionar eso, ¿no? Que hay como que tienen un... Pero el amor platónico es el que nunca vas a tener, ¿no? No, pero me refiero a eso, o sea, cuando ya la mente empieza a pensar en cosas que no son, que son irreales, ¿no? Ah, ok. Que son irreales, que empieza a divagar. Especialmente hay una edad en donde la mente empieza a divagar, y empieza a pensar, y empieza como que a tomar modelos, y empieza a idear. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el mundo ha enseñado otra vez, y uno de los grandes problemas es el cine, el arte, las películas,
¿qué es lo que empiezan a proyectar? Personas, individuos que empiezan a recrear una vida o recrear cosas o a imaginar, y les acostumbran o les inclinan o les llevan, por ejemplo, a tener una inestabilidad en su mente, y en la fe no pueden conectar la realidad de la escritura con lo que les ha enseñado el mundo, ¿no? Y a lo que voy es de que empiezan a pensar en aspectos inalcanzables, en utopías, y otra vez, como ya lo hablamos anteriormente, en prototipos, en personas de tal característica, y lo que ya también hablamos, incluso en algunos lugares hasta les dicen: ¿cómo es el amor de tu vida? Ahora sí, da los detalles, las medidas, el color, cómo, hasta cómo camina y cómo se hace. Dale todos los detalles, así te lo va a conceder. ¿Me entienden? Eso también es profanar su mente en algo que es muy vano, ¿no? Así es. Entonces, sí y no, y además quería agregar que ciertamente, porque saben que en el mundo, y hace tiempo yo veía un programa de estos en donde hablan de estos temas, y hay una excusa. Algunos dicen, bueno, es que hablando del cuerpo, ¿no? Cuando llegan a profanar sus cuerpos, y entonces dicen, pero bueno, al final dicen así como que eso no vale mucho, así como que es más la mente, es más lo que piensan, o es más así como que, bueno, profané mi cuerpo, lo dicen de otra forma, pero dice, pero mi mente está bien, está fresca, etcétera, etcétera. No, aquí son las dos cosas, ¿verdad? Son las dos cosas. Una mente, y aquí es donde recordamos el Shema. Los que van a recordar que hemos estudiado el Shema, cuando dice, y esas palabras que yo te doy estarán en tu corazón, y las escribirás, y las pondrás, dice, las hablarás en tu frente, en medio de tus ojos. Los que van a recordar esta clase van a recordar a qué nos referimos, que la Torah tiene que estar en esta pequeña parte que se conoce como la glándula pineal. Algunos creen que tiene referencia a eso. ¿Para qué? Para que la instrucción controle nuestra mente, nuestros pensamientos, a fin de que nuestra mente tampoco sea corrompida y nuestra mente no ocupe, o las cosas del mundo no ocupen el lugar en nuestra mente. Y así también vamos a consagrar nuestra mente, y así a la vez vamos a consagrar nuestro cuerpo. Y cuando se habla del Zeniut, también el oído, la boca, vamos todo, ¿ok? Entonces realmente pureza, definitivamente no podemos decir solamente, ay sí, el cuerpo, y aquí estoy yo pura o puro, pero su mente, como dicen por ahí, es una mente sucia, ¿no? Una mente contaminada, ¿no? Como nos puso por acá la familia Leal el texto de Mateo 5:28, acerca de el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Ahí está hablando justamente de eso. Cuando Yeshua lleva el mandamiento justo al principio moral, correcto, perfecto, es esto. El problema del corazón. No hay necesidad de unir un cuerpo cuando entonces en la mente ya está contaminada con el mundo y ya está incurriendo en esos pecados. Y puede ser no solamente en eso, puede ser en el robo, en la mentira, puede ser en el engaño, puede ser en la burla, puede ser en todo. En el odio. En el odio también, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Por eso dice el Eterno, y pondrás estas palabras que yo te doy, aparte en el corazón, las escribirás y las pondrás en tu mente, en medio de tus ojos. Aquí adentro quiere decir en esa parte que controla los pensamientos, y de esa manera santificamos nuestros pensamientos también. Así es. Ajá, mente y corazón, así es. Bien, pues a mí me gustaría saber, sobre todo, bueno, de todos, pero sobre todo de los jóvenes que nos están acompañando, si hasta aquí, hasta donde hemos hablado, hay alguna duda, alguna aportación también que quieran hacer, algún comentario, ya que pues en general hemos tratado de abarcar lo que es la preparación y la maduración de los jóvenes para que puedan decidir correctamente al unirse con una persona, y obviamente pues que el fundamento, siendo santo, siendo correcto, pueda permitir que el matrimonio también así se encamine. Claro. Y porque a partir de aquí
pues ya entraríamos al tema de la jupá. Aquí ya estamos, ya cerraríamos la preparación. Ya se supone que aquí ya sería, ya se prepararon, ya oraron, ya hicieron todo lo correspondiente, hombre, mujer, y entonces ya empezaríamos a hablar acerca de el matrimonio bajo la jupá, el simbolismo de esta boda, ¿no? Bajo la jupá, y todo lo que sigue después a eso. Entonces, no sé si hay algún comentario. Sí, algo más, porque la próxima clase, en efecto, nos vamos a ir ya al momento del palio nupcial, ¿verdad? Que vamos a ver su referencia en la escritura, cuando se habla del dosel, cuando se habla de la cámara de los novios, Hatán Vekalá, también vamos a ver esos términos, vamos a hablar de lo que significa, ¿verdad? Todo esto, qué es lo que está representando, cómo se fue construyendo a través de la historia. Pero bueno, veíamos elemental esto, vamos a ver si hay alguna aportación, ¿verdad? Dice por aquí, preguntan, ¿qué edad una joven es más objetiva para poder considerar un candidato al matrimonio? Está preguntando la hermana de Daniel. Eli. Bueno, Obviamente sería muy difícil poner una edad así absoluta, porque estamos hablando de que pues hay jovencitas que maduran muy pronto. Por ejemplo, Eli, que tuvimos la oportunidad de conocerla, Batia también, que la conocimos por allá en Monterrey, pues son jovencitas que, aunque no pasan los 17 años, según recuerdo, entre 15 y 16 años, pues son mujeres o son jovencitas muy maduras, es decir, que para sus edades y gracias a la instrucción que han recibido de sus padres, sobre todo, pues ya están enfiladas, ¿no? De alguna manera ya están con la conciencia. Obviamente aquí quedaría pues esperar a la confirmación de ese varón del cual se está considerando como candidato, que cumpla pues todo lo que hemos estado hablando, que de alguna manera puedan ellas notar cómo pueden cumplir su propósito y completarse con ese varón, que por supuesto lo ideal sería que no fuera de la misma edad, que fuera considerablemente mayor que ellas. Digo, no estoy hablando tampoco de mínimo o máximo, sino que simplemente que también ya tenga madurez, que también ya tenga entendimiento, y generalmente eso sucede a una edad dispar, es decir, las mujeres maduramos según estadísticas, según testimonios, según, por ejemplo, yo lo he visto también en muchas conocidas, más pronto que los varones. Entonces, pues también ahí sería una consideración más, pero pues seguramente eso es algo que también sus madres lo van a detectar cuando ya están listas para dejar el nido y enfilarse entonces a formar su propio nido. Claro. La Torá, en la escritura, a través de la historia, el pueblo de Israel, por ejemplo, ya básicamente en la Torá, vemos que era a partir de los 20 años que los varones tomaban esposa. De los 20 años en adelante, vemos hasta los 40 incluso los patriarcas, ¿no? Y regularmente vemos a las mujeres que ya eran desposadas desde los 14, 15, 16 años, 17 ya eran desposadas. Algunos pueden decir, ay, qué chiquitas, qué jovencitas. Bueno, la misma naturaleza nos los dice, ¿verdad? Cuando ya una mujercita, bueno, una muchachita ya pasa a ser una mujercita. Obviamente esto es lo que vemos en la escritura, pero tampoco es algo lo cual todos se tienen que ajustar, ¿no? En el sentido de que no estamos poniendo necesariamente para alguien una edad, sino más bien, como lo acaba de decir mi esposa, esos procesos de madurez. Esos procesos de madurez, de entendimiento, de comprensión, de discipulado y de preparación, porque físicamente también el Eterno ha puesto sabiduría en el cuerpo, ¿verdad? Menores de 15 años sabemos que también se cree, ¿verdad? Que no es lo mejor, por no ha desarrollado el cuerpo lo suficiente, ¿verdad? Pero la escritura más o menos eso nos muestra, y esas diferencias, ciertamente, que incluso hoy día los especialistas dicen que son benéficas, ¿no? Digo, la gran mayoría de las uniones, por ejemplo, los matrimonios de la generación anterior se llevaban por algunos años de diferencia, ¿no? Hoy día como que la cultura actual, la cultura popular, como que ha estado llevando por el asunto de la escolarización y de todo esto a ser parejas casi de la misma edad, de los mismos grados de la escuela y cosas de esas, los vecinos o cosas así.
pero la escritura realmente tampoco confirma esto, no lo ve, ¿no? Pero sí, como decía mi esposa, hay quien ve en la escritura una diferencia de años considerable, ¿no? Entonces entran como en aspectos que se sugieren, ¿no? Que es sugerencia. Por supuesto que tampoco estamos hablando que una pareja con la misma edad no va a funcionar. No estamos diciendo que no va a funcionar, ni tampoco estamos diciendo si él es mucho más joven que ella, por ejemplo, tampoco quiere decir que no va a funcionar. Es una cosa que cada quien va a hacer funcionar, ¿no? En el sentido de los propósitos del Eterno. Y hay algo importante que destacar porque, como decías, el Eterno le ha dado sabiduría al cuerpo, y al menos en las mujeres sí hay una cronología que tomar en cuenta. Se sabe que las edades o la edad más fértil de una mujer es entre los 19 y los 27 años, si no mal recuerdo. Entre 19 y 27 años son sus años más fértiles de la mujer. 19 y 27. ¿Y por qué? Porque se sabe que obviamente de por sí una concepción pues es un milagro. De hecho, muchos lo catalogan así. Es difícil muchas veces, aunque no lo parezca, pero es realmente un milagro que ocurra una concepción. Entonces, hablando de que en qué edades podría ya una mujer aceptar a ese varón con todas estas características, lo óptimo sería eso, que no sobrepasara esa edad biológica o esa edad cronológica para tener descendencia, porque obviamente sabemos que parte del propósito del matrimonio pues es la descendencia. Aunque al final de cuentas, pues el Eterno también a veces tiene planes diferentes para una familia, tiene tiempos diferentes para una familia. En ocasiones no se da en la edad reproductiva, sino después de lo que médicamente se entiende como, o se ha tomado como la edad reproductiva. Pero es bueno tomarlo en cuenta, vaya, en el sentido de que si ya la joven está en esa etapa y hay un varón con el cual puede cumplir con todos estos lineamientos, pues sería lo óptimo. Claro, está el tiempo y están los dos y adelante, ¿no? Por supuesto que sí. Así es. ¿Algo más? Acá hay una pregunta de los hijos del hermano Luis. Sí. Dice, mi hijo e hija preguntan si ellos pueden conocer a un joven e instruirlo a la Torah, o a ver si en el futuro el Eterno los une en matrimonio. A ver si en el futuro es una buena pregunta, y es una pregunta muy común en todos los lugares en donde se busca conocer al Creador, instruirse, y algunos lo han visto como una posibilidad, obviamente, ¿no? En algunos lugares, bajo mi experiencia, yo he visto que esto ha sido un desastre, por supuesto, ¿no? Porque a lo mejor no lo logran hacer como se debe de ser. Luis Rivera, sus hijos, sus hijas, o incluso otros hermanos en diferentes lugares van a pasar, yo creo que la misma situación. Es algo que por ejemplo a esas alturas, a este conocimiento, llega a ser una necesidad empezar a ver esas opciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos logrado llegar a ser suficientes como para solventar parejas, ¿verdad? Parejas, y pueden llegar a la Jupá juntos. Yo no sé, a lo mejor si todos los que nos conectáramos cada Shabbat viviéramos en una sola ciudad y viviéramos en un solo lugar, sería fenomenal, ahí habría para todos. ¿Okay? No tendríamos ese problema. Pero en base a este problema y en base a la localidad, esto, por ejemplo, yo podría decir que no es ninguna posibilidad mala, en el sentido que Luis tome todo el control de esto, ¿okay? Que el acercamiento de estas personas, de estos jóvenes o jovencitas, a sus hijos sea solamente en su casa, cuando él sepa a los propósitos que él tenga, que tú tengas, Luis, que tú tengas bajo control todas las cosas, y que tú vayas analizando y examinando los corazones de estas personas. Y que no se involucre nada emocional entre los jovencitos. Sí, que no se involucre nada emocional, exactamente, que no se adelanten a pensar
ya necesariamente una porque pareja. el Eterno puede tener dispuesta a otra persona más adelante. Por supuesto, porque a lo mejor, el Eterno puede tener dispuesto a alguien más, ¿no? Pero si lo encaminaron, pues qué bueno, ya ganaron un alma. Ya ganaron un alma, además de que vas a tener una nuera y un yerno, Luis. Entonces, eso puede ser algo bueno, pero obviamente tú tienes que estar al control de esto, ¿verdad? Bien encaminado y orado. Es decir, a lo que yo voy es que no se caiga en lo que los sistemas religiosos han querido hacer, y algunos jóvenes en los sistemas religiosos han querido hacer. Yo la voy a convertir, yo lo voy a convertir, vas a ver que va a cambiar. Si nos casamos, y muchos todavía piensan esto, lo voy a ¿no? evangelizar. Lo voy a evangelizar, que, entonces, que no sea ese sistema. Si es el sistema de, instruirlos, discipularlos, el conocimiento de la fe, que den fruto, que sea un tiempo suficiente, porque a veces hay gente tan astuta que dice, está bien, le voy a dar por su lado, al suegro le voy a dar por su lado, y sí lo voy a convencer, ya cuando tenga la hija, órale, ya yo me las arreglo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa astucia, ¿no? Del mundo. ¿Ok? Sí, pues así no sé es, si hay pues más. está. ¿Algo más que quieran agregar? Estamos a punto de cerrar, entonces, la próxima semana entonces nos vamos a la Jupá, al momento y después de la Jupá, todo lo que simboliza, lo que significa, qué es llegar a la Jupá, y eso es importante porque a veces las personas simplemente quieren casarse bajo la Jupá porque incluso algunos lugares les enseñan que si no han hecho esto así, no están casados y están adulterando. Entonces la gente, me he topado con gente asustada. No, hermano, es que me dijeron que estoy en adulterio porque pues nada más nos casamos a la iglesia y nos casamos al civil. Nada más, ¿qué querías más? Ya están unidos, ya tienen hijos, familia. ¿Cómo alguien mesiánico, un líder mesiánico le puede decir que están viviendo un adulterio, por favor? ¿Qué autoridad se adjudica? ¿Qué autoridad, ¿no? se adjudica, no? Si lo que unió el Eterno, nadie lo puede separar y jamás lo puede calificar el Eterno como eso. Entonces, no, la Jupá no es para casarse, en el sentido de ya con eso ya, no. La Jupá tiene un simbolismo, si alguien lo llega a hacer así, también sensacional, qué bueno, tiene una representación y obviamente pues vamos a ver todo lo que significa y así es, no es como un rito más, no es una ceremonia de bodas así como que hay la ceremonia religiosa, ¿verdad? No es eso, ¿no? Es una representación profética en donde están declarando la congregación su unión también, ¿ok? Entonces vamos a hablar de todo eso y nos vamos a dar tiempo, por supuesto, a hablar de eso y también de el primer año de pareja, el primer año de unión después de haberse presentado delante de la congregación, por supuesto, o delante del Eterno como una pareja. Así es. Bueno, pues me parece que ya no hay nada más. Entonces, hasta aquí por hoy. Hasta aquí por ahora, nos despedimos entonces y nos vemos en la próxima clase para completar este tema después de la introducción, que ya van a ser 4 clases entonces de el tema madurando hacia el compromiso. ¿Okay? Sí, no olviden escribir sus comentarios, aportaciones, sugerencias, dudas, todo para que podamos enriquecer estos temas. Por supuesto que sí, estaremos al pendiente y por lo pronto Shavua Tov. Shavua Tov. Que tengan una buena semana, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Nos vamos a despedir, por supuesto, con nuestro tema y voy a mover aquí el micrófono. Facebook. Para que en Facebook se pueda ver, se pueda escuchar el canto. ¿Ok? Entonces, muchas bendiciones para todos. Shavua Tov. Y nos vemos la próxima. Shalom.